Muy bien, entonces vamos a empezar ahora con la unidad 2, que es la relacionada con los derechos humanos. Y como siempre que estamos hablando del plexo normativo en términos generales, lo vamos a ubicar en un tiempo y en un espacio determinado. Vamos a empezar entonces por definirlo. ¿Qué son los derechos humanos? Bueno, entonces podríamos decir que los derechos humanos es el conjunto de normas referidas al respeto de la persona en su sola condición de tal. Esta mirada pro hominem, que es donde ponen al hombre como el centro de todo esquema normativo, es lo que va a definir a los derechos humanos y, como venimos diciendo a lo largo del curso, en un tiempo y en un lugar determinado. Nosotros lo vamos a estudiar acá, en la Argentina y en este momento. Obviamente que vamos a ver la evolución, pero lo vamos a revisar desde el momento actual. Obviamente acá vuelven a dividirse esas teorías que dicen, bueno, el hombre tiene derecho a partir de cuándo, de dónde surge, cómo se perfeccionan esos derechos humanos, cómo están ensamblados. Bueno, decíamos que la mirada naturalista es la que dice que el hombre tiene esos derechos por su sola condición de hombre desde siempre, aunque el reconocimiento o algunos de los reconocimientos hayan venido después, mientras que la mirada positivista dice que ese reconocimiento y ese perfeccionamiento aparece a partir de que están plasmados en un cuerpo normativo. Eh, Ustedes saben que esa es mi mirada, yo creo en esto, con lo cual pongo la evolución de los derechos humanos a partir de esta mirada de 1948, con la creación de la ONU y finalización de la Segunda Guerra Mundial, en donde los pueblos empiezan a darse cuenta que tiene que haber un estamento mínimo que nos permita vivir en sociedad. Es a partir de acá que nosotros podemos decir que los derechos humanos obviamente deben respetarse en sus tres facetas centrales, que son física, psíquica y social, porque el hombre es eso. Y entonces podríamos decir, bueno, el principal derecho humano dentro de esta concepción claramente es la vida. El hombre tiene el derecho a la vida y ningún otro hombre en ninguna circunstancia tiene que tener la decisión sobre la vida de otro hombre. Eso impacta más sobre lo físico, obviamente. Cuando miramos derechos humanos desde la fase psicológica o psíquica, tenemos que hablar, bueno, de la libertad de pensamiento, de la libertad de culto. Ahí es donde el hombre tiene que tener la libertad de expresarse, de pensar, ahí está la creatividad. Y también no podemos dejar de pensar al hombre como un ser social, es decir, que se desarrolla, es un ser gregario que se desarrolla en sociedad y entonces también tienen que estar respetados en este sentido ese tipo de derechos, porque si no, obviamente se estaría cercenando uno de la participación más importante del hombre. Entonces, nosotros decimos, bueno, la igualdad ante la ley es un derecho que está enmarcado ahí. Todos debemos ser tratados con esa equidistancia en donde cuando ocurre hecho en situación igual, mismo tratamiento. Vamos a ponerle entonces características a los derechos humanos para que los podamos ensamblar perfectamente. Lo primero que vamos a decir entonces es que son universales. Y cuando decimos estas características de universales, decimos que está pensado para todos los seres humanos, para todos, absolutamente todos. Y siempre esta mirada la tenemos que poner en función de nuestra propia concepción de los derechos humanos y no en la de los otros. ¿Por qué explico esto? Porque cuando uno habla desde esta concepción, la universalidad es yo respeto la vida desde mí. Y es cierto que algunas culturas tienen pena de muerte, dilapidación y otras cosas. Bueno, pero esa es otra cultura, por eso nosotros habíamos hecho tanto hincapié en revisarlas desde nuestra mirada y desde nuestro lugar. Entonces, para nosotros son universales porque este respeto nosotros, desde nosotros, lo tenemos hacia todos los demás. Son igualitarios, que lo que estamos diciendo acá, que entonces si existe este cúmulo de derechos humanos y se los vamos a respetar a todos se los vamos a respetar con la máxima intensidad, con la mayor capacidad que se tenga para el uso y goce de cada uno de esos derechos. Son incluyentes. Y acá lo que decimos es, bueno,
todo el mundo tiene todos y no le podemos sacar a algunos ni le podemos decir que existe alguna restricción al respecto. Y esto nos lleva al siguiente, que son indivisibles. Todo ese núcleo de derechos humanos conforman un conjunto de derechos que no se pueden cercenar bajo ningún aspecto. Son interdependientes entre sí. Cuando estamos diciendo que se deben gozar de todos con la mayor intensidad posible, lo que estamos diciendo es que cada uno se va relacionando con el otro de modo tal que forman una trama que hacen al conjunto de los derechos humanos. Son irrenunciables. Vale decir que bajo ningún aspecto alguien puede renunciar al ejercicio de alguno de estos derechos. Y ustedes se preguntarán, bueno, a veces ocurre que hay pactos, cuando si ocurriera una cuestión de esa naturaleza, esa renuncia sería total y absolutamente nula y siempre le quedaría reservada a la persona que le hicieron renunciar a algún derecho humano su facultad de reclamarlo, de ir y exigir su pleno cumplimiento. Son progresivos. Esta es otra característica. La característica de la progresividad está dividida en dos vectores, es decir, un mandato para los jueces que en la interpretación de los derechos humanos tiene que ir hacia ese lugar de la interpretación que ponga al hombre en el centro, es decir, el que más otorgue los beneficios, el que le permita gozar con mayor intensidad de un derecho humano, y por el otro lado está dirigido a los legisladores que tienen que dictar normas que favorezcan la mayor cantidad de derechos humanos, es decir, hacia adelante, siempre progresivamente y progresivamente para mejor. Nunca jamás un legislador puede dictar una norma que haga retrotraer un derecho. Ese es el carácter de progresivo, que también se ensambla directamente con los dinámicos. ¿Qué significa la característica de dinámicos? Bueno, que los derechos humanos están llamados a crecer, a moverse y atados a la progresividad, a moverse para mejorar, a moverse para que haya más derechos humanos y a moverse para que esos derechos humanos sean mejores. Entonces, muchas veces nosotros discutimos cuáles son servicios esenciales o cuestiones que hasta ayer parecían inocuas y que finalmente se van transformando en esenciales. Hoy un ejemplo clarísimo de esto podría ser el acceso a Internet. Digamos que si hasta algún momento era discutido si acceder a Internet era una posibilidad elitista de quien podía, de quien lo tenía, de quien quería, imagínense hoy, en medio de una pandemia y cuarentena mundial, es nuestra conexión con el mundo. Entonces, claramente se ha transformado esto en un servicio esencial que debemos respetar. Entonces decíamos que dinámicos que están llamados a moverse, atados a la característica de progresivos, a moverse para mejor, para mejorar, para ampliar, para hacerlo más abarcativo. Finalmente, tenemos la característica de imprescriptibles. Cuando hablamos de la característica de imprescriptibles, estamos hablando, por supuesto, primero tenemos que pensar qué es la prescripción en el derecho, y la prescripción en el derecho es hacer cesar la acción que garantiza ese derecho, hacerla terminar. Para que los reclamos no sean infinitos en el tiempo, hay que ponerle un límite. Para ponerlo como ejemplo, digamos, en la Argentina la prescripción de los delitos es a los 10 años, hoy la prescripción de las acciones civiles, para poner un parámetro, un ejemplo, digamos, de término general serían 5 años. Entonces estaríamos diciendo, bueno, que a los 10 años, si nadie activó esa acción delictual, no va a haber más acción, y en la acción civil va a ocurrir exactamente lo mismo. La imprescriptibilidad para los derechos humanos significa que uno los puede reclamar en cualquier momento, desde cuando toma noción inclusive de que están siendo vulnerados sus derechos humanos. Y ahí poníamos como ejemplo a alguien que tiene que soportar una dictadura durante más de 10 años y que solamente va a poder reclamar cuando ese gobierno dictatorial termine o culmine su mandato o sea reemplazado por otro democrático en donde se pueda hacer el reclamo, porque si no,
Eso, si la persona fue torturada en el primer año de esa dictadura y va y reclama en medio de la dictadura, lo que va a pasar es que normalmente la dictadura va a reaccionar impactando contra su vida, entonces va a tener que esperar. Y se imaginan que el derecho no va a poder decirle cuando esté en condiciones de reclamar que ha prescripto el ejercicio de esa acción. Entonces, la última de las características que vamos a mirar es que los derechos humanos son imprescriptibles. Y con esto vamos a cerrar por lo menos el primer avance de la unidad 2. Muchas gracias.